Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siga a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Hillary se intensifica categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Ahí tiene usted, si nos sigue a través de Telefórmula, la imagen de satélite, toda la zona de la costa Pacífico, en Sinaloa, y por supuesto está entrando también a Sonora, la Baja California Sur. Así es que tenemos muchas lluvias. Le pido que esté usted pendiente de la información de Protección Civil. Por supuesto, todos formamos parte de la cadena de la protección civil en el país y por tanto toda la información oficial que se esté dando de manera directa, le ruego que la siga como la siga siempre. Por supuesto, si hay idea de navegar, pescadores, etcétera, pendientes de las alertas de la Armada de México. Es un huracán potente, categoría 4. Hace un momento platicaba con la secretaria general de Morena, la senadora Citlali, y me hablaba del sorteo que tuvieron el día de ayer y los acuerdos que están tratando en estos momentos de amarrar en lo técnico y en lo político por las impugnaciones de un Marcelo Ebrard que no firmó por las encuestadoras elegidas, no cumplen los requisitos establecidos. Además, la mala suerte salió que 4 de las casas encuestadoras salieron sorteadas y la de él no, lo cual, bueno, pues generó que, entre otras cosas, Ricardo Monreal declinara su propuesta, dijo yo retiro mi ficha y que entre la de Marcelo Ebrard como una cortesía política, una componenda, supongo, para que se mantenga dentro del proceso. Marcelo dijo que él no se iba de Morena. Y bueno, pues hoy denunció en sus redes sociales que estaban quitando bardas, ¿no? Él sigue hablando de la utilización de programas sociales para apoyar a Claudia Sheinbaum y el tema pues sigue en el aire. Hoy Marcelo Ebrard está en Nayarit. Le comento que el INE aprobó solicitar 23.757 millones de pesos de presupuesto para el proceso electoral. El presidente dijo que acatará las resoluciones del panel, por supuesto que las tiene que acatar porque así está estatuido. Sobre el panel del maíz transgénico, hace un momento revisábamos el asunto y podría llevar varios meses. Cualquier caso podría desembocar en una serie de aranceles que como represalias se aplicarán en distintos sectores. No tiene por qué ser en el del maíz o los directamente afectados. Todavía, bueno, pues correrá el plazo para que ese panel surta efecto. La Consejería Jurídica del Ejecutivo impugnó la suspensión del ministro Aguilar sobre el tema de la distribución de libros de texto gratuitos. El jefe de gobierno, Martí Batres, sostuvo una reunión con los que trabajan en la modernización de la línea 1 del metro. ¿Cómo se ha tardado esa obra, no? Bueno, la del 1 y la del 12, la verdad es que sí ha habido una lentitud enorme. Le comento que habrá elecciones, habrá elecciones en el Ecuador el próximo domingo. Ya estábamos enlazados con aquella república y fue un día relativamente tranquilo. También le informo que se llevará a cabo la segunda vuelta de las presidenciales en Guatemala. En un momento más revisamos también lo que está ocurriendo en aquel país. Por un lado está pues la ganadora de la primera vuelta, que como usted sabe fue primera dama en su momento, Sandra Torres, y ahora se enfrenta a Bernardo Arévalo, que lo querían sacar de la competencia y a pesar de todo está ahí y según las encuestas puede convertirse en el próximo presidente de Guatemala. En España pues ya integran quién va a presidir la Cámara. La socialista Francina Armengol, fue electa presidenta del Congreso de los Diputados. Pedro Rollán fue electo presidente del Senado por la mayoría absoluta del PP y a partir del lunes Su Majestad Felipe VI llamará a los coordinadores de los grupos parlamentarios para la formación de gobierno. Todo esto ocurrirá a partir del próximo lunes. Pausa. Regresamos en un instante. Información, vamos ahora hasta Sinaloa para ver cómo están trabajando Protección Civil y toda la estructura con el tema de Hillary. Felicitos Trujillo, buenas noches. Buenas noches, doctor, un gusto saludarte. Efectivamente, hoy por la tarde se llevó a cabo la reunión estatal de Protección Civil, una reunión regional a la que han sido llamados el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, así como los integrantes de Protección Civil estatal, municipales, alcaldes y Comisión Federal de Electricidad, quien fue la que se llevó la mayor parte de los reclamos, ya que aún no ha impactado Hillary y con las lluvias que se dieron anoche en esta región, fue varias comunidades del municipio de Navolato, pegado a la costa de Sinaloa, las que sufrieron afectaciones con la caída de varios postes de
energía que dejaron sin luz a varias comunidades. Son bastantes habitantes que se quedaron sin el servicio de energía eléctrica. Y te comento que hoy también aproximadamente a las 2 de la tarde se encontró el cuerpo sin vida del joven Refugio Alonso. Esta persona anoche estaba conduciendo cuando estaba lloviendo, en plena lluvia, iba en una camioneta 4x4 modelo viejo, cuando cayó a las aguas de un canal en el sector Chulavista. Esto es en Culiacán, Sinaloa, aquí donde me estoy reportando. Esta persona pues desapareció junto con su camioneta. La camioneta se localizó hoy por la mañana y alrededor de las 2 de la tarde fue localizado ya el cuerpo sin vida del joven Refugio Alonso en una comunidad llamada el Campo El 10, donde desafortunadamente el año pasado por las mismas fechas un jovencito que se andaba bañando también en las aguas de ese canal cuando llovía el año pasado, se lo llevó la corriente, ahí también pereció ahogado, fue localizado ahí. Ya, oye, pues nos mantenemos pendientes y cualquier cosa nos reportas. Gracias, eso está ocurriendo en Sinaloa. Vamos ahora a Sonora. Michelle Rivera, cuéntanos qué novedades tenemos. Hola, muy buenas tardes. Aquí les confirmo que autoridades estatales emitieron esta tarde una alerta verde por los efectos que deja el huracán y que va a dejar el huracán Hilary, y que esta mañana se formó en categoría 4. El fenómeno tropical al amanecer permanecía en las costas de Baja California Sur, con efectos indirectos al sur y oriente del estado de Sonora. Asimismo, le comento, doctor, que se lanzaron algunas advertencias por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil en Hermosillo. No se ha cerrado Capitanía del Puerto, más bien se ha advertido a las personas que esta tarde, justamente a partir de esta hora, nosotros estamos entrando ya a las 7 de la tarde con 11 minutos, es que si no tienen algo que hacer en la calle, eviten a toda costa pues salir y que se mantengan en sus hogares. Extendieron la alerta a las capitanías, además de la de Hermosillo, a puertos obviamente de la costa del estado, que esperan rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora. Se ha informado que se van a habilitar algunos albergues, tanto en Hermosillo como en los municipios costeros, pero pues la recomendación hasta el momento es evitar salir a la calle, limpiar patios, evitar estar en zonas de riesgo y sin duda también mantenerse atentas y alertos a los medios de comunicación por aquí cualquier cambio de color de semáforo y advertencias que tengan que lanzar las autoridades. Por lo pronto seguimos monitoreando, hasta el momento hay algunos nublados, ráfagas de viento, estamos monitoreando, no hay cierre de costas, pero sí todos expectantes al aterrizar Hilary en nuestro estado. Muy bien, pues pendientes estamos, gracias Michelle. Vamos ahora con Gabriel Camacho hasta Baja California. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo estás, doctor? Con el gusto de saludarte y bueno, comentarte que en este momento se está desarrollando la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil y se dio a conocer que las horas críticas para Baja California Sur serán entre sábado y domingo y sobre todo la zona norte, la zona de la Pacífico Norte del municipio de Mulegé, que contempla las comunidades de Guerrero Negro, Punta Eugenia, Bahía Tortugas, Bahía Asunción, además de Isla Natividad y Isla Cedros, que ya es Baja California. Se han desplegado aquí, además del número que dio a conocer el presidente, más de 1,537 elementos. Doctor, hasta el momento la situación ha estado tranquila. Sin embargo, sí se espera que en las próximas horas, por ser un fenómeno muy grande, con una extensión muy grande, se puedan sentir efectos de tormenta en todo el estado. Las actividades turísticas, sobre todo en el municipio de Los Cabos, se han suspendido, inclusive la venta de cerveza la acaba de suspender el Ayuntamiento de Los Cabos. Por lo pronto, pues se mantiene a la expectativa la ciudadanía, las actividades económicas, pues con cierta normalidad, y el punto cero, la zona cero, será el municipio de Mulegé, la zona Pacífico Norte, doctor. Estamos entonces pendientes del tema, te agradezco mucho el reporte. Atentos. Y bueno, pues nos mantenemos pendientes también de lo que ocurre en California. Yo no sé si están preparados para un monstruo como Hilary, no Clinton, sino el huracán Humberto Barrera. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Efectivamente, sí se está preparando la gente a través de las autoridades de la alcaldesa Karen Bass, que hoy en conferencia de prensa pues ya se reportaron listos para asistir a quien lo necesite, y es que bueno, están recomendando a la ciudad de Los Ángeles, ya que el Sistema Nacional de Meteorología pues se ha pronosticado que el huracán tendrá unas 60 millas por hora, fuertes lluvias que ocasionaron daños, inundaciones, desbordes de ríos,
cortes del suministro eléctrico en las costas de California, alto oleaje, y bueno, lo que dijeron es que no se acerquen a los ríos precisamente para evitar accidentes. Se han instalado diferentes centros en el área de Los Ángeles, donde pues se refugiará la gente que lo necesite. Hay que recordar que Los Ángeles tiene muchísimos, miles de desamparados en situación de calle, que son los más vulnerables en este momento, lo que la alcaldesa enfatizó, que por eso estarán los centros en donde podrán refugiarse para pues evitar que sufran algún tipo de lesión. También se ha puesto un número telefónico 311, que es para reportar pues incidentes menores. Sin embargo, el 911 es el número de teléfono donde se pueden reportar pues casos mucho más graves. Este fenómeno no se había dado en California desde hace 80 años, es decir, en 1939 fue el último que se registró en el área de Los Ángeles, siendo afectada Long Beach, la playa de Long Beach en California, una de las más afectadas. Así es que, Leonardo, las autoridades ya están tomando cartas en el asunto. Se han cancelado varios eventos públicos, juegos de béisbol, juegos de fútbol. Se jugarán dobles el día de mañana, los de fútbol obviamente son pospuestos, así es que la verdad que sí hay mucha atención por parte de las autoridades, que se están preparando y le están diciendo a la gente que necesite bolsas de arena. Hay un lugar donde puedan ir a recogerlos, llamando por supuesto al 311, Leonardo. Muy bien, Humberto, pues muchas gracias, y nos mantenemos pendientes también pues de la situación que se vive en Veracruz. Hay un montón de cuestiones, todas ellas llamativas, pero bueno, resulta que a uno de los aspirantes de Morena, una de las que llaman corcholatas, pues lo detuvieron, fue detenido y encañonado por elementos de la Policía Estatal. Él así lo ha identificado durante su gira por Coatzacoalcos. Dice que no ha hablado todavía con el gobernador Cuitláhuac. Supongo que Cuitláhuac con sombrero ruso le dirá: tranquilo, hermano, fue una simple confusión, tú eres bienvenido aquí. 6 patrullas, bueno, pues dice él que va a pedir una explicación sobre el particular. Ahí están, por supuesto, las imágenes. Fue detenido, encañonado por elementos de la Policía Estatal, un gobierno de la Cuarta Transformación. Pendientes pues de ese tema. Saludo ahora al doctor Buendía, él es director de Buendía y Márquez. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muy buenas noches a la audiencia. Oye, pues los números han sido un poquito devastados por la riada de las declaraciones políticas. Tú sacaste hace unos días una encuesta en El Universal y vino después la declaración de Marcelo Ebrard, que si las encuestas están cargadas o no, y bueno, pues vino el sorteo. ¿Cómo estás viendo, Jorge, el panorama? Mira, pues es natural que en un proceso como este, que es un proceso inédito porque pues es la primera vez que el partido gobernante con altas probabilidades de mantener esa condición de elegir su candidato a la presidencia a través de el método de encuesta. Entonces, pues naturalmente que alrededor de él pues ha habido mucha polémica y mucho debate político. Pues como todas las reglas, pues los diferentes actores pues se percatan de que hay ciertas reglas que les benefician o que no les están siendo favorables. O peor aún, números que les benefician o no, ¿no? Efectivamente, no. Aquí creo que uno de las consecuencias de usar las encuestas como un método de decisión es que pues antes de que se realice el ejercicio oficial, pues los diferentes actores ya más o menos tienen estimado ahora sí que cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus probabilidades. Y pues naturalmente en este contexto pues van a enfatizar, van a echarle porras, por llamarlo así, a los estudios que les sean más favorables y pues naturalmente que serán más críticos de aquellos que no les resulten tanto. Tú tenías a Claudia 12 puntos arriba de Marcelo. Hace casi 6-7 semanas y el estudio que publicamos esta semana está en 13 puntos. Es decir, no ha habido mucho movimiento, hay estabilidad en las preferencias, al menos a nivel agregado, pero es un porcentaje importante, fuera del margen de error de la encuesta. Dicho esto, es un ejercicio, digamos, que realizamos con la información disponible. ¿Qué quiero decir con eso?
pues con las preguntas que sabemos que se han utilizado en el pasado en ejercicios similares de Morena, con una metodología, por llamarlo así, clásica, pero todavía no sabemos, por ejemplo, se han, digamos, filtrado a medios o ha habido información sobre cuáles van a ser las características del ejercicio que va a realizar a Morena. Ahí puede haber diferencias, digamos, en términos del fraseo de las preguntas, el orden de las preguntas en el cuestionario, sin duda el hecho de que vaya a haber representantes de los partidos atestiguando las entrevistas, pues esto va a generar modificaciones, ¿no? Y debe ser bastante inhibitorio, ¿no? Que lleguen a tu casa y digan, a ver, aquí está el representante de Velasco y de todos los demás. Pero déjame preguntarte una cosa, hace un momento hablaba con la secretaria general. ¿Es aceptable para una casa encuestadora que un partido, sobre todo cuando se va a decidir algo tan importante como quién es el candidato, que el partido sea el que establezca la muestra, Jorge? Mira, no es nuevo esto. Y las muestras, porque no solamente es que el partido fije la muestra, ha habido circunstancias en las que clientes, por ejemplo, te proporcionan la muestra, ¿no? Instituciones académicas, clientes en el extranjero. ¿Cuál es el papel de la casa encuestadora? Pues básicamente validar que la muestra que le están proporcionando para ser levantada tenga la suficiente representatividad. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues que tenga una distribución geográfica que represente al país, a la población del país, que esté todas las zonas del país bien representadas, que la distribución urbano-rural también esté bien representada, que además, por ejemplo, te replique bien los resultados de la elección federal pasada, en este caso, e incluso te puedes ir a la elección presidencial. Es decir, hay diferentes mecanismos para evaluar la que haya cierta validez, consistencia, sí. la calidad de una muestra, ¿no? No es que te den una muestra y tú vas con los ojos cerrados a aplicarla. Pero en este caso, si a ti te tocara participar en esto, ¿te parece que las condiciones son lo suficientemente asépticas como para que un profesional haga la tarea de hacer el espejo, Jorge? En el término de la muestra, pues sí, la primera tarea sería revisar que esta tenga estas características que te estoy mencionando, y dicho eso, pues puedes asumir que efectivamente la muestra tiene esta característica de aséptica, ¿no? Ahora, dicho esto, Leonardo, creo que hay que ser enfáticos en el sentido de que en la participación de las encuestadoras en este proceso de selección va a estar muy acotado precisamente por lo que tú señalas, ¿no? La muestra nos la van a proporcionar, y también pues va a meter ruido la presencia de los representantes de los partidos. Todavía se desconocen las características, digamos, si los representantes de los, perdón, no de los partidos, de los aspirantes están a suficiente distancia, pues esta característica inhibitoria pues ciertamente se reduciría, ¿no? Hay que ver todas estas características de logística, de levantamiento, para evaluar. Pero ciertamente, pues aquí lo que estamos viendo es que yo lo llamaría así, que es un híbrido entre encuesta y elección, ¿no? Porque para mí la analogía es los representantes de los aspirantes que van a atestiguar las entrevistas, pues es el equivalente a los representantes de partido en las casillas, ¿no? El tema es que aquí no habrá elección que valide las encuestas, ¿no? Son un fin en sí mismo, Jorge. Bueno, es un método que va a generar resultados, ¿no? Y en ese sentido, por eso están apostando por la realización de 5 ejercicios de esta naturaleza. Por lo que sabemos de las características de este tipo de ejercicios, pues todo, dadas sus condiciones, pues debieran asemejarse en sus resultados,
Sí, deberían ser absolutamente convergentes, que de hecho esa es la función de los espejos. Pero bueno, ahora tenemos todo este debate político que ha planteado uno de los aspirantes y tal como están las cosas, pues hay dudas incluso hasta de si se ceden lugares o no. Pero bueno, eso lo tendrá que resolver el partido, Jorge. Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que aquí sí hay que distinguir la parte política de la parte técnica. ¿No? O sea, a tu leal saber y entender, ¿esto puede dar un resultado confiable para todos? Yo creo que sí, porque básicamente pues lo que está ocurriendo es que va a haber, por un lado, la muestra va a ser validada, o debiera ser validada por las empresas participantes. En segundo lugar, la presencia de los representantes de los aspirantes es una suerte de supervisión que hay sobre el levantamiento de campo, y nosotros como empresas, o al menos muchas empresas, pues sí estamos acostumbradas a que haya supervisión, incluso presencial, ¿no? No es algo nuevo. ¿No te aumenta mucho la no respuesta? Digo, si yo viera, llegan a mi casa con 6 comisarios, le diría, mire, a menos que sea la encuesta de Buendía y Márquez, no la contesto, man. No, ciertamente creo que estás apuntando a algo que ciertamente tiene que definirse. ¿Cuáles van a ser las características de esta supervisión? ¿A qué distancia deberán estar los representantes del entrevistado? ¿No? Entonces, esa parte le están definiendo. Me parece que hasta cierto punto es natural que se les mantenga a distancia, ¿no? Pero son reglas, digamos... Porque el promedio de no respuesta, ¿por dónde lo traes más o menos, Jorge? Bueno, es que hay diversos tipos de no respuesta. Uno es la no respuesta de la vivienda, sí. Que es cuando tú seleccionas un hogar y simplemente no hay nadie que está en ella, o si hay alguien en ella, no está no te aceptan la entrevista. Que pasa más en las colonias de clases medias y altas, ¿no? Pasa mucho, Leonardo. También pasa en hogares donde vive 1 o 2 personas, que la probabilidad de que no haya alguien pues es relativamente alto, y es una de las razones por las que muchas veces no entrevistamos a tantos jóvenes como era previsible, ¿no? La no respuesta del individuo, una vez que tú tocas un hogar, encuentras una persona elegible, es decir, de 18 años o más, para ser entrevistado, y que además está en la casa, esa ciertamente estamos hablando de entre 50 y 60%, 50 y 60. De tasa de respuesta, que es bastante alta. Pero aquí pues se habla mucho de la tasa de no respuesta y demás, pero lo importante es que quienes no te contestan no esté correlacionado con lo que estamos viviendo. Es decir, que si en una encuesta sobre preferencia electoral, pues quienes no nos contestan sean simpatizantes de un partido, ahí sí te afecta. Pero si la razón es simplemente porque estaban trabajando, pero no está relacionado con su preferencia electoral, pues la tasa de no respuesta no te debe afectar gran cosa. Oye, pues pendientes, mi querido Jorge, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Igualmente, Leonardo. Gracias. Bueno, ahí lo tiene el doctor Buendía. Y voy ahora con el doctor Heredia, profesor investigador del CIDE. Hoy escribe un artículo muy interesante sobre Guatemala. He estado muy pendiente de ese proceso. Por eso te llamo, mi querido Carlos. ¿Cómo estás? Querido Leonardo Curcio, qué gusto platicar contigo. Oye, pues ¿cómo ves el proceso electoral en una Guatemala donde hemos visto que intentaron descarrilar a Arévalo? Finalmente está en la segunda vuelta y probablemente sea el próximo presidente de Guatemala, probablemente. ¿Cómo estás viendo las cosas, Carlos? Comparte con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país. Mira, yo te diría dos cosas. Mis impresiones se pueden resumir en dos comentarios iniciales. Uno,
no lo vieron venir. A Bernardo Arévalo y al Movimiento Semilla no los vieron venir porque en la primera vuelta quedaron muy bajos. Es decir, llegaron en segundo lugar, pero apenas lograron pasar a la segunda vuelta. Y en las preelectorales ni siquiera lo habían identificado, ¿no? No, llegó a estar en 3%, es decir, no lo veían como un contrincante serio, como un riesgo, como un adversario que podría crecer como lo hizo. Y entonces se dedicaron a descalificar a otros rivales que estaban más arriba en la intención de voto inicialmente y que después pues se dieron cuenta que no habían visto a Movimiento Semilla y a Bernardo Arévalo como posibles digamos finalistas en la elección del domingo 20, que es la segunda vuelta, y entonces eso propició que cuando empezó a subir vertiginosamente intentaran, como tú dices, destruir su candidatura, judicializando digamos una serie de acusaciones al partido, al candidato, de procedimiento, etcétera, de querer anular los resultados de la primera vuelta y cancelar incluso las elecciones, y no lo lograron. De hecho, hoy se difundió en Guatemala la noticia de que el partido Semilla está firme en su registro como partido político, que también estaba amenazado. Entonces no lo vieron venir, y la segunda impresión que yo tendría es que lo que está en juego, Leonardo, aquí es si se prolonga lo que se conoce en Guatemala como el pacto de corruptos, esta red de complicidades gubernamental, empresarial, judicial, militar, que ha constituido lo que los guatemaltecos llaman, y aquí estoy citando al ex canciller Edgar Gutiérrez, el Estado corporativo mafioso. El Estado guatemalteco está secuestrado por una mafia que trata de perpetuar la impunidad y que trata de prolongar sus privilegios. Arévalo ciertamente rompería con esa dinámica. Su adversaria, a quien ya le saca 30 puntos de ventaja, más o menos está 65-35 la intención de voto a favor de Arévalo, Sandra Torres. Su adversaria ha sido una muy cercana aliada del presidente Alejandro Yamatei, que forman parte del pacto de corruptos. Entonces la cosa está clara: ¿sigue o no sigue el pacto de corruptos? Por lo tanto, la persona de Arévalo está pues muy en riesgo, porque hay mucho en juego, hay muchísimos negocios vinculados al crimen organizado. No es nada extraño a México que digamos el umbral o la frontera entre dirigente político y capo mafioso pues es muy tenue. Y entonces esas dos impresiones. Ya, muy interesante. Oye, desde el punto de vista nacional, yo entiendo que no nos debemos meter en el proceso electoral de ninguna parte, pero no he visto suficiente ancho de banda en México, en la clase política, para entender lo que Guatemala significa y esto que describías, ¿no? El pacto de mafiosos. El presidente estaba muy atento a lo que ocurría en Colombia, hasta se metió en el proceso antes de que terminaran de votar por Petro, se metió en Brasil, a Fernández le da clases de cómo se gobierna, ya le está explicando por qué le subió a Milei, y Guatemala como si fuera la Guinea Ecuatorial, Carlos. No, es muy preocupante, Leonardo, el grado de ignorancia que tenemos los mexicanos sobre nuestro vecino inmediato del sur. En alguna otra ocasión te habré comentado que a mis alumnos yo les pregunto, a ver, díganme 2 ciudades de Guatemala que no sean la capital ni Antigua Guatemala. Y la respuesta es el silencio. Y si les digo que me digan Nueva York y Filadelfia. Si les digo que me digan, deja tú 10 ciudades de Estados Unidos, que me digan 10 de Texas o de California, se la saben. Es decir, desconocemos casi todo sobre Guatemala, y Guatemala es una de las
embajadas más importantes para México, simplemente por la vecindad geográfica, porque formamos parte de una región Mesoamérica, Norteamérica, porque tenemos TLC con Estados Unidos, porque enviamos millones de migrantes al norte, y porque estamos ahora amenazados por los mismos peligros, decía yo, del crimen transnacional organizado. Absolutamente, ¿no? Carlos, me va a sonar la campana, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche. Fuerte abrazo, Leonardo. A ver si platicamos la semana que entra después de que tengamos resultados. Cuídate. Con la información, vamos ahora con el tema de Velasco. Veo que Azucena Oresti sube a su Twitter que es inconsistente, está diciendo la autoridad veracruzana la declaración de Velasco y que el protocolo que siguieron los policías de Veracruz para detenerlos es el correcto. Alejandro Aguirre, buenas noches. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Te mando abrazos desde el estado de Veracruz. Sí, mira, Manuel Velasco, que estuvo de visita aquí en Veracruz, denunció que policías estatales, que es lo que estás comentando, lo encañonaron junto a las personas que viajaban con él en vehículos durante su visita a Coatzacoalcos. Y es que justamente apuntabas en entrevista con Azucena Oresti, él ahí dijo que iba a pedirle al gobernador Cuitlahua García, una explicación por lo que estaba ocurriendo, ya que sin motivo alguno, de acuerdo a Velasco, un convoy de al menos 6 patrullas le cierran el paso. Entonces, bueno, y lo que hizo Velasco pues fue hacerlo patente. Dijo también Manuel Velasco que a pesar de haberse identificado, los uniformados no le dijeron nada. Señaló además que no había hablado todavía con el gobernador García y que si se comunicaba le iba a exigir una explicación de acuerdo a esto. Confirmó también Velasco que los policías iban a exceso de velocidad y que le cerraron el paso, que es algo que le preocupaba mucho a Velasco. Él hizo patente la forma en la que le cierran el paso a sus acompañantes sin motivo. Entonces, de esta forma, Manuel Velasco en esta visita a Veracruz acusa que policías lo encañonan y lo retienen sin motivo. Este es el asunto que le ocurre hoy a Manuel Velasco aquí en Coatzacoalcos, Leonardo. Bueno, y dicen que si tuvo o no tuvo contacto con el gobernador. ¿Sabes tú si ha ocurrido ese contacto? Parece increíble que un gobernador no le llame a una de las corcholatas, aunque solo sea por cortesía, Alejandro. Mira, Leonardo, al menos que se haya hecho pública esa comunicación, esa llamada o ese diálogo entre Velasco y García Jiménez, hasta el momento no. Lo que sí es que Manuel Velasco dijo que le iba a exigir una explicación a García Jiménez. Yo no sé, Leonardo, conociendo al gobernador García, qué tan dispuesto esté a platicar o a ofrecer alguna disculpa a Velasco. Sin embargo, en este momento, en sus redes sociales todavía no se expresa el gobernador García, que es la forma habitual cuando ocurren este tipo de desaguisados tan incómodos para él, Leonardo. Pues así estamos, por si faltaba algo, disputa política, Marcelo si se queda, si se va, en este caso Velasco, que lo encañonan en Veracruz, pero todo está muy bien, sin novedad en el frente, Alejandro. No, hombre, mira, Leonardo. Todo requete bien. Acá todo está tan bien que ya no son hechos aislados, ya son hechos espontáneos, como lo ocurrido en Poza Rica. Así lo expresó el gobernador García, dijo que se trataba de un hecho espontáneo y que lamentaba que los medios de comunicación le diéramos fuerza a ello y no fuerza al trabajo que estaba haciendo en materia de seguridad. Si ahora resulta que Hillary es culpa también de los medios de comunicación, ya es como la cantinela habitual en los gobiernos. Bueno, pero son los tiempos que corren, te mando un abrazo. Leonardo, abrazo. Oye, por cierto, Claudia Sheinbaum cierra campaña, bueno, no campaña, cierra recorrido aquí en Veracruz en una franca alianza con Cuitlahua García. Pero no la ha apoyado en nada, ¿no oíste hoy la mañanera? Claro que la escuché, pero el gobernador García... la de ayer escrupulosamente han respetado. Vamos, eso solo lo ves tú, Alejandro. El gobernador García, Leonardo, ha dicho en 2 o 3 ocasiones que él tiene su corazoncito y que está con Claudia Sheinbaum, aunque respeta el procedimiento. Muy bien, bueno, pues muy respetuoso ha estado. Te agradezco mucho el enlace. Hombre, fuerte abrazo, Leonardo, gracias. Dios. Y doy la más cordial bienvenida al doctor Emilio Rabasa. Mi querido Emilio, ¿cómo estás?
Gracias, querido Leonardo, por invitarme contigo a tu programa y con tu auditorio. Oye, leí en la revista Novis un artículo muy interesante sobre sufrimiento y crisis del Ejecutivo Fuerte. Aprendo que fue un Rabasa el que en su momento pues influyó también en la concepción de Venustiano Carranza y en la forma de elaborar el artículo constitucional que le da el 89 al presidente toda esta fortaleza que ha tenido. Lo que me encantaría, digamos, ponerte sobre la mesa para iniciar es que es muy interesante un diálogo entre tú y tu abuelo, ¿no? Y te preguntaría, ¿cuántas generaciones llevan los Rabasa sirviendo a la República, Emilio? 4, don Emilio Rabasa Estebanel, que nació en el siglo XIX, un año antes de la Constitución de 1857. Mi abuelo Oscar, a fines del siglo XIX, que fue consultor jurídico de la Cancillería por 30 años. Mi padre, Emilio Óscar Rabasa Mishkin, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores en 29 hasta el 2004. Entonces, y conmigo ya es la 4ª, aunque ya viene también Ana, primero Tania, mi hija, y Ana, mi nieta. O sea, que muchas generaciones, los Rabasa, ligados a la historia de este país. Este texto tuyo que publicas en Novis hace un comparativo de, efectivamente, la Constitución del 57, cómo ha venido evolucionando y cómo llegamos finalmente a la idea, Emilio, de una presidencia fuerte. En efecto, ha sido un tema que me ha inquietado e interesado mucho. Incluso escribí un libro que se publicó el año pasado, creo que no me acuerdo si te hice llegar también una copia del mismo, de la estructura política del Estado mexicano, tratando de identificar aquellos elementos estructurales que conforman nuestro sistema político actualmente. Y bueno, aunque hay una larga historia que se remonta hasta Platón y Aristóteles sobre la búsqueda del equilibrio del poder en la Constitución mixta, hasta Montesquieu con la división de poderes y Locke. El caso es que en México difícilmente se ha encontrado una manera de equilibrar al poder para que éste no se convierta en un poder casi omnímodo por encima de los otros. La Constitución de 57 lo logró al establecer a un legislativo fuerte por encima del ejecutivo, y lo hizo con la imitación de la Constitución francesa, porque ellos habían buscado en ese modelo una forma de detener al poder de la monarquía absoluta, y los constituyentes de 57, Zarco y los liberales, al poder del dictador Santana. Entonces, fue una constitución, diríamos que químicamente perfecta, con un capítulo de los derechos del hombre y del ciudadano, el juicio de amparo con Mariano Otero, y un Congreso de una sola Cámara, la única vez que hemos tenido un legislativo unicameral que era muy fuerte frente al Ejecutivo. Esa constitución tan perfecta no funcionó en la práctica, en un país acostumbrado por muchísimos años, siglos, a el gobierno del hombre fuerte. Comonfort renunció y Juárez llegó a la presidencia siendo presidente de la Suprema Corte y gobernar con poderes excepcionales hasta la dictadura de Porfirio Díaz. Quien analizó por qué no había funcionado esa constitución fue Emilio Rabasa, de quien Daniel Cosío Villegas dijo en su libro La Constitución de 57 y sus críticos que había sido, junto con Justo Sierra, el principal analista de la Constitución de 57. Y el problema fundamental que detecta Rabasa, no el único, en este libro, La Constitución y la Dictadura, es precisamente... ¿Qué es del 1912 ese libro, Emilio? De 1912, exactamente, Leonardo, o sea, 4 años antes del Congreso Constituyente. Lo escribe en Nueva York, donde estaba asilado político contra Huerta. Y ahí señala
que no es posible en un país como México que predomine el legislativo sobre el ejecutivo. No se está hablando de un parlamentarismo, pero sí de un sistema político en donde la Asamblea tiene predominancia sobre el poder ejecutivo y que por lo tanto era necesario no un dictador, pero sí un ejecutivo fuerte. Es en esencia las ideas de Rabasa en este libro. Venustiano Carranza las absorbe, las hace suyas. Eso, tú sostienes que en este caso Carranza, incluso cuando es gobernador de Coahuila, entiende, va madurando, va profundizando en estas ideas. Y después de la lectura de Rabasa, 5 años después, estos son elementos fundamentales para redactar el 17, la Constitución del 17, Emilio. En efecto, primero las aplican en su propia constitución de Coahuila. Además fueron compañeros en el Senado, aunque no hay ningún documento que me haya podido evidenciar una comunicación entre ellos. Pero lo que sí es claro es que si comparas varios párrafos de la Constitución y la dictadura con la iniciativa de Carranza, vas a encontrar que hay frases que casi calcó de Rabasa. Incluso en este texto al que te refieres, puse aquí una gráfica en donde comparo las palabras de uno y el otro y son casi similares, con lo cual quiere decir que Carranza compró la tesis del Ejecutivo fuerte y la llevó en la iniciativa al Congreso que aprobaron los constituyentes de 16 y 17, sentando las bases constitucionales del Ejecutivo fuerte. Eso decía tu antepasado en aquella época y tuvo razón e influyó a Carranza. ¿Tiene sentido en el México de hoy, un siglo después, Emilio Rabasa, mantener un ejecutivo tan fuerte y en el caso de las facultades o la forma en que el presidente López Obrador ha ejercido su mandato, donde ha, en este caso, predominado sobre los otros poderes? ¿Tiene sentido mantener ese modelo o habría que pensar en algo más adaptado a los tiempos que corren, Emilio? Yo sostengo abiertamente en este artículo que amablemente estás comentando, Leonardo, que no tiene sentido ya en este siglo mantener la teoría y la práctica del Ejecutivo fuerte. ¿Fue importante en 16 y 17? Sí, para sacar al país de la revolución, en meterlo en la ruta de la institucionalidad, aplicar los derechos sociales, agrarios, laborales, desde luego que sí. Tan es cierto que fuimos el único país de toda Latinoamérica que no tuvo un golpe de Estado, otra revolución, una sonada, que no tuvo inestabilidad política. Gracias a ese elemento que complementaron Calles y Obregón con el partido oficial. Y luego Cárdenas con el presidencialismo. Pero lo que fue una solución en los primeros, digamos, 40, 50 años de la Constitución, hasta el movimiento del 68 y la masacre de Tlatelolco, a partir de ahí se convierte en un problema, en el problema principal del sistema político mexicano, en una rémora, digo, en este artículo. Y dices, ¿cuántas calamidades tenemos que ver para efectivamente convencernos de que no es lo ideal? Quizá el problema central es que presidentes que concentran tanto poder, pienso en Salinas de Gortari o pienso en López Obrador, el principal problema que tienen es en la sucesión, ¿no? Es decir, cómo todo ese poder desciende como si fuera un jumbo jet y vuelve a ascender sin que el Estado mexicano pague esa transición que ahora mismo nos está costando tanto, Emilio. En efecto, lo señalas correctamente, Leonardo. Es tal el poder que se acumula durante los primeros 4 o 5 años que luego se siente con la posibilidad de, además, influir determinantemente en la sucesión y no dejar que las distintas fuerzas políticas se organicen democráticamente para que el pueblo decida, como lo estamos viviendo hoy en día, ese exceso del Ejecutivo fuerte. ¿Cuál es la solución? De alguna manera ya la tenemos embriónicamente contemplada
en nuestra Constitución, en la fracción 17 del artículo 89, que establece lo que se llama un gobierno de coalición, un gobierno en donde las diversas fuerzas políticas estén aglutinadas y entre ellas puedan equilibrar ese excesivo poder del Ejecutivo fuerte. No estoy hablando de parlamentarismo, sí estoy hablando de un sistema que se podría acercar a, por ejemplo, el sistema híbrido francés o el español. Pero mientras sigamos creyendo que cada 6 años un nuevo Mesías va a salvar a la patria, vamos a seguir en el error de un ejecutivo fuerte que hoy en día México ya no necesita. Sí, pues así estamos, Miguel Emilio, interesantísimo el texto y te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Te agradezco mucho a ti que te haya interesado el texto que me publicó esta revista y que podamos seguir abundando en el tema, porque me parece que es fundamental para nuestro desarrollo y la democracia en nuestro país. Gracias, Leonardo. No, gracias a ti, Emilio Rabasa, el doctor Rabasa, hoy para fortuna nuestra, y conversando con usted. Y ahí está el tema, ¿no? Concentran tanto poder los presidentes y después como el avión que tiene que aterrizar y en qué condiciones lo delegan, y así les ha ido, ¿no? En este caso, el presidente en su momento es Salinas de Gortari, que si ponía Colosio, que ponía Camacho, ahí toda la atención, y así el último presidente Peña Nieto tuvo el problema ahí entre Videgaray y Osorio, y ahora pues el presidente López Obrador tiene el problema de que él quiere a una y el otro respinga y dice, oiga, ¿cómo vamos a quedar? Morena hace un ratito platicaba con Citlali, la secretaria general, y me decía, ya vamos a avalar las encuestas, y como declinó, en este caso Ricardo Monreal, o sea, la encuestadora de Ricardo Monreal, generosamente le dejó la posición. Está la de Adán Augusto, que fue la que tuvo tanta suerte que le salieron 2 en el sorteo, la de Sheinbaum, la de Velasco y de Marcelo Ebrard. Vamos a ver si Marcelo Ebrard acepta, en este caso, jugar con el tema poco a poco. Lo que está efectivamente dando a conocer es que él pues pide que se cumplan los acuerdos, ¿no? Lo dijo hoy, que salía del INE después de pagar la multa de 10,000 pesos que le impusieron. Pero bueno, el asunto sigue, por supuesto, en esa vía. Andrea Meraz, te saludo. Hola, doctor, buenas noches. Bueno, pues el INE prevé que el siguiente año sea altamente litigioso porque todo lo que hemos estado viendo en los últimos meses, y por eso se fortalecerá en el presupuesto diversas áreas como la investigadora jurídica administrativa, esto de acuerdo con la consejera presidente Guadalupe Tadei. El presupuesto contempla 23,000 millones de pesos, los cuales pues ya fueron aprobados en el anteproyecto en el Consejo General del Instituto. Y bueno, durante la sesión del Consejo General, la consejera Dalia Radel enfatizó la necesidad de que el INE cuente con recursos suficientes para garantizar la excelencia en el órgano, pues dice, cada peso invertido en el INE es dinero que se va a preservar en valores democráticos. Doctor. Pues esperamos que así sea. También aprobaron, ¿no?, los lineamientos. Le vamos a echar ya un vistazo al tema de los medios de comunicación sobre la difusión de actividades de campaña y precampaña. Bueno, revisaremos eso, igual que todos los pendientes. Andrea, muchas gracias. Cuídese, disfruta el fin de semana y sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.